Ahí va. Empezamos con la clase de interbloqueo o deadlock. Entonces, un repaso rápido de la clase anterior. Nosotros habíamos ya entendido lo que eran los sistemas multiprogramados, los objetivos que se buscaban detrás de ellos, y esos objetivos de performance, de poder sacar lo mejor provecho, tenía aparejado una consecuencia que era que, bueno, los recursos compartidos son en general recursos finitos, y entonces había que sincronizar o coordinar el uso de dichos recursos, porque a veces podía llegar a haber problemas, como lo vimos en la clase pasada, ¿no? Acá yo tengo que ir pasando uno por uno, porque esto no es tan automágico. Y, y bueno, entendimos un poco cómo interactuaban los procesos, y a partir de ahí definimos el problema, hablamos de condición de carrera, sacamos algunas conclusiones y entendimos que la multi-exclusión era una estrategia posible para poder lidiar con este problema de recursos compartidos usados por mismos procesos o por mismos hilos, como una estrategia, la estrategia que estudiamos en esta cursada para resolver este problema, para resolver la condición de carrera, ¿no? Y a partir de ahí vimos soluciones de software, de hardware y semáforos. Y en clase incluso vimos el ejemplo de la variable, con los hilos que manipulaban una variable y que quedaba en distintos valores, ¿no? ¿Se acuerda? Dependiendo de la corrida, vimos soluciones de software, como por ejemplo esta de acá, ¿sí? Donde intentaban enforzar la mutua exclusión con código sin realizar ninguna syscall. Soluciones de hardware, donde se usaban algunas instrucciones especiales, que acá no hay un ejemplo de las de hardware. Y de sistema operativo, que es la herramienta por ahí que le damos más peso. Estoy hablando de los semáforos. ¿Saben? Acá estamos viendo la implementación de las funciones weight y signal en ambos casos, pero bueno, está todo más en detalle la clase pasada. Siempre que veo esto digo, uy, me olvidé de algo. Pero esto igual lo vamos a ver en la práctica. Sí, lo vamos a ver en la práctica. Pero ante la duda, yo les dejo un placeholder. Los semáforos sirven también para resolver problemas de tipo productor-consumidor. ¿Sí? Esto es, tengo sistemas de dos tipos que colaboran. Unos que producen contenido o información y otros que consumen ese contenido. ¿Sí? Uno o varios consumidores, uno o varios productores, no importa. Este tipo de problemas que es común en diversos sistemas distribuidos, se puede resolver fácilmente con semáforos si estos sistemas son procesos o hilos que conviven en la misma computadora, ¿no? En la práctica de la semana que viene vamos a ver ejemplos de cómo usar semáforos para esto, pero ya les dejo planteado un poco esta nueva funcionalidad que tienen, si se quiere. Bueno, entonces ahora sí empezamos a hablar de deadlock. Para conectar un poco más con la clase pasada, cuando vimos las soluciones de software parecidas a esta era una de ellas, nos dimos cuenta, no sé si recuerdan, que empezábamos a jugar con una variable turno y la poníamos en 1, en 0, en true, false, y tratando de optimizar la solución, modificábamos el lugar donde poníamos el turno igual a true, lo poníamos arriba, lo poníamos abajo, para lograr que la solución sea más eficiente, pero a veces nos encontrábamos con que terminaba siendo peor. Había casos donde por poner la variable turno en algún lugar, tal vez se podía llegar a dar una situación en la cual los dos procesos queden como bloqueados, sin, sin avanzar, y eso muy al pasar yo dije que era un deadlock. Pero bueno, ahora vamos a profundizar sobre esta problemática y vamos a entender un poco más cuándo ocurre. Primero vamos a pararnos un poco en la operatoria sobre los recursos, ¿no? Para tener un poco de contexto. En general, sabemos, ya lo he dicho varias veces, los recursos son limitados, pueden ser recursos de hardware o pueden ser recursos más de tipo soft, como una variable. La mecánica suele ser más o menos siempre la misma, ¿no? Los procesos a la hora de poder operar con los recursos, primero los solicitan, después los usan y después los liberan. A veces,
los solicitan y los usan y no es necesario liberarlos, porque no existe conceptualmente esa necesidad. A veces usar el recurso implica consumirlo y entonces el recurso desaparece. Otras veces hay recursos donde se usan de manera directa sin la necesidad de tener que solicitarlos ni liberarlos. A veces se solicitan y se liberan, pero para poder coordinar un uso correcto, ¿no? Entonces, no siempre es exactamente así, con estos 3 pasos, pero en muchas ocasiones es así. Y cuando nosotros empezamos a querer coordinar el uso de los mismos, enforzando la multiexclusión, ya estamos obligados a empezar a pensar en estos 2 pasos, el primero y el último, como algo que tiene que pasar siempre, ¿no? A la hora de querer proteger el recurso, ya me veo obligado a decir, bueno, entro acá, lo pido, espero, ¿no? Y lo libero después, ¿no? Porque si yo lo pedí y soy el único que lo está usando, después tiene que haber algún mecanismo para indicar que salí. Así que en general siempre nos paramos un poco en estos 3 pasos, ¿no? Y si un recurso no está disponible, entonces se puede bloquearse. Exactamente, ¿no? Lo vimos en la clase pasada, que era algo que hasta ahora no habíamos pensado mucho en eso, ¿no? En esta idea de esperar por un recurso. Salvo, sí, un caso, digamos, ¿no? Cuando pensábamos que el recurso era el procesador, ¿no? Ahí sí, era el único caso que hemos visto donde los procesos esperaban sin darse cuenta de alguna manera por usar la CPU. Ahora es más explícito, ¿no? Pedir el usar un recurso que está sincronizado, donde está enforzada la multi-exclusión, y que en ese momento está en uso, implica entonces esperar, ¿sí? Bloquearse eventualmente, depende de la herramienta, y tener que esperar, ¿no? Acá vamos a ver gráficamente a qué nos referimos con deadlock, pero antes de esto quiero decir lo siguiente. Deadlock es un problema, primero una definición muy en criollo, digamos, o sea, es un problema que ocurre como consecuencia de querer resolver otro problema. Vieron que yo hablo mucho de esta temática, de esta cuestión. Porque teníamos multiprogramación, teníamos concurrencia, porque teníamos concurrencia, compartíamos el uso de recursos, y los recursos se podían romper, entonces aprendimos que podíamos sincronizarlos enforzando la multiexclusión, y eso implicaba esperar. Esta última solución, esto de enforzar la multiexclusión, el hecho de usar semáforos, herramientas del sistema de hardware, lo que sea, podría generar un nuevo potencial problema. Y ese nuevo potencial problema es deadlock. ¿Está bien? Si yo no sincronizara ningún recurso y todos estuvieran libres para ser usados por quien quiera, en una total promiscuidad, no tendría un problema de deadlock, porque nunca voy a poder, o sea, los recursos no van a estar mal sincronizados porque no están ni sincronizados, ¿entiendes? Pero naturalmente, como uno quiere a veces protegerlos, entonces toma medidas y esas medidas pueden generar este problema. Podríamos decir que los recursos mal sincronizados podrían generar un deadlock, que es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Está bien? Entonces vamos al ejemplo visual, robado de nuestro amigo el Stalin. Me siguen escuchando, ¿no? Por ahora me confirman. A ver, ¿ahí me puede hablar? Sí, 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 Bien. sí se escucha. Porque me pareció un cartelito de conexión inestable, así que lo quería validar. Imagínense un ejemplo bien forzado, ¿no? Imagínense que ustedes son Elon Musk, ¿no? Dicen, bueno, ¿sabes qué? Tengo una empresa de pagos, se llama PayPal, la junté con Pala, no sé qué más hacer, ¿qué hago? Y bueno, me pongo a construir autos eléctricos. Así de esa manera armo algo sustentable y después con eso genero la tecnología suficiente para poder conquistar Marte. Y una vez que conquiste Marte, no sé, iré a conquistar la galaxia completa. Pero por ahora estamos en el momento en el cual decimos, bueno, vamos a construir autos eléctricos. Entonces presionás a los empleados para que laburen 24/7, los explotás un montón, hasta que te sacan el auto, ¿no? Pero hay un problema con ese auto. No da marcha atrás, porque los tipos estuvieron tan preocupados haciéndolo eléctrico y que funcione la batería que se olvidaron de ponerle marcha atrás, ¿no? Y esos autos cuando avanzan tienen una longitud tal que ocupan en una esquina como la que estamos viendo acá, tienen la necesidad de ocupar 2 cuadrantes. O sea, primero ocupan uno cuando están avanzando, imagínense el auto 2 ocupando primero el cuadrante B,
Después, cuando sigue avanzando, ocupa el cuadrante C y D por la longitud del auto y después ocupa solo el C y después avanza, ¿no? Los hicieron así de largo, ¿no? Y nada, no le pusieron marcha atrás. Entonces, Elon Musk dice, bueno, yo recaliente, despide a un montón de empleados, de paso compra Twitter en el medio, pero los autos ya están en la calle, ¿no? Entonces, imagínense que vienen 4 autos de esta manera y entonces pasa lo siguiente, empiezan a avanzar, ¿no? Acá está, ¿no? Este es el caso donde estuvo todo bien, ¿no? Pasó, por ejemplo, el auto de abajo, el auto 1, ¿sí? Pasó por los cuadrantes A y B, los otros no les pintó avanzar en ese momento, no sé, supongo, no había semáforos o había, no sé, todos felices. Pero ¿qué pasa si pasa algo como esto, ¿no? Tengo a los 4 autos esperando por avanzar y los 4 deciden dar el primer paso al mismo tiempo, lo vemos acá a la derecha, y avanzan, ocupando cada uno un cuadrante. Estamos aquí en un pequeño dilema, ¿o no? Porque ¿cuál es el objetivo del auto? Poder pasar del otro lado de la esquina, ¿no? A la otra calle. Para eso necesita en un momento determinado ocupar al mismo tiempo los 2 cuadrantes. ¿Sí? En el caso del auto 2, los cuadrantes B y C. Primero ocupa uno, después ocupa los dos, y después ocupa uno y pasa, ¿no? Y encima no pueden dar marcha atrás, porque bueno, los ingenieros elaboraron muy rápido y se olvidaron de ese pequeño detalle. Entonces entramos en una situación de la cual no hay salida, ¿sí? ¿Por qué? Para que el auto 2 avance, ¿de qué depende? De que el auto 3 avance. ¿Estamos de acuerdo? Y para que el auto 3 avance, ¿eso de qué depende? De que el auto 4 avance, y lo mismo con el 1, y el 1 cierra el círculo con el 2. Entonces, si ninguno de los que están ahí están dispuestos o pueden retroceder, estamos en un problema del cual nunca vamos a salir, ¿sí? Esto es lo que se conoce como deadlock, interbloqueo, o dicho al estilo Kung Fu, eh, si pensamos en el personaje Honda del Street Fighter 2, juego que probablemente no haya jugado nadie nunca de ustedes, pero si alguien lo jugó tiene un punto para el parcial. Abrazo mortal, también se le dice a esto. ¿Sí? Espero que el ejemplo no haya sido demasiado forzado, pero bueno, más o menos es lo que hay. Estamos hasta acá con la idea, esto es un deadlock, ¿sí? Esta especie de bloqueo indefinido, ¿sí? Donde los autos no pueden salir nunca más de la situación. ¿Ah? Eh, bien. Ahí dicen que en un momento se había cortado, pero volvió. Por ahora me escuchan, ¿no? ¿Me siguen escuchando? Sí, Sí, sí. sí. Bárbaro. ¿Qué opinan de la analogía de Tesla y los autos eléctricos que no dan marcha atrás? ¿Suena verosímil? No. No. Pero sí que se enoje un poco y eche un par de empleados, ¿no? O tal vez vuelen. Sí. Bien, punto para Eliel. Ya me conocen, saben que cuando dicen algo que yo conozco ganan un punto. Bien ahí, bien ahí. Pero punto para el señor. Honda te hacía en un momento, te abrazaba en el Street Fighter y te apretaba y te sacaba mucha energía y era como un abrazo de... Porque Honda hacía judo, no, sumo, era un personaje, es un luchador de sumo. Ahí está, eso era. Eh, todo mal, claro, claro. Entonces, bueno, ese es un poco el ejemplo, ¿sí? Como para terminar de completarlo, ¿sí? Vamos a hacer esto. Este es el personaje, ¿sí? Acá está. El de la derecha, ¿está bien? Este es Honda, ¿sí? Es un peleador de sumo, ¿sí? Y este es Ryu, ya que estamos. Y acá está haciendo un Hadouken o Yuken, que si quieren saber cómo hacerlo es abajo, delante y piña, ¿sí? Pero bueno, me fui un poco a la mierda. Volvemos. Bueno, vamos a llevar esto a código para bajarlo un poco más a tierra y que se parezca un poco más a lo que nos importa, ¿no? Acá estaría el código de todos los autos, ¿sí? Y es más, los cuadrantes son los recursos y ya está resuelto este código usando semáforos, ¿sí? Entonces, si cada cuadrante es un recurso, la buena práctica indica de que yo debería declarar un semáforo por cada recurso, ¿sí? No puedo usar el mismo semáforo para el cuadrante 1, 2 y 3. Entonces cada auto hace los weights que corresponden para el cuadrante que quiere tomar. Y recién cuando tiene tomados los 2 cuadrantes, en el caso del auto 1, el A y el B, como veíamos acá, entonces puede avanzar.
¿Está bien? Y cuando avanza los libera. Entonces, esta es una solución de mutua exclusión que así como está, podría dejarnos en una situación de deuda, ¿no? Programáticamente, ¿cómo se podría dar? Si pensamos en sistemas operativos y de vuelta pensamos en este tema de las interrupciones, ¿se acuerdan que siempre hacemos ese ejercicio para encontrar el problemita? Si el auto 1, después de hacer un wait de A exitosamente, antes de hacer el wait de B, recibe, por ejemplo, una interrupción porque se terminó el quantum o porque apareció otro proceso de más prioridad. ¿Sí? Habiendo tomado A y sin haber hecho el wait de B, si auto 1 es interrumpido, y entonces en ese momento empieza a ejecutar auto 2. Entonces cuando auto 2 hace un wait de B, nadie lo hizo nunca, está en 1, entonces puede hacerlo. Entonces lo toma. Y antes de hacer un wait de C, justo tenemos la mala suerte que se vuelve a interrumpir hasta acá, ¿no? Y lo mismo con el resto. Entonces ahí se forma de alguna manera ese círculo. ¿Sí? ¿Hasta acá todo bien? ¿Se entiende más o menos el ejemplo ya más en términos de código? Hay un par que juegan el juego. Bien. Después había otros, ¿no? Estaba el Street Fighter, el X-Men versus Capcom, Capcom versus Street Fighter. Después salieron esos que también estaban buenos. Y saltaba, se hacía super combos y cosas locas. Pero yo ya no era tan bueno en esos juegos. Bueno. Simplificamos el problema, ¿no? Acá lo habíamos programado para 4 autos, pero lo llevamos a la mínima expresión. 2 procesos, 2 recursos. ¿Sí? ¿Podríamos tener un deadlock acá? Sí. ¿Está bien? Está identificada la región crítica, se protegen los recursos. La mutua exclusión está garantizada, pero esta solución podría generar un deadlock, ¿no? Mismo criterio que usamos para explicar starvation y otros conceptos. Es algo que podría pasar. No tengo garantía de que pase siempre, tal vez no pasa nunca. Pero yo sé que la posibilidad está si justo se interrumpe acá. Entonces estamos en la obligación de hacer algo al respecto. Antes de la definición. ¿Por qué le damos un poco de bola a esto? Que cuando digo un poco de bola me refiero a una clase completa. Podríamos intentar reducirla igual, pero ¿por qué? Porque si los procesos se bloquean, este se bloquea acá en el wait de A, y este se bloquea en el de B, ¿no? O sea, seamos más explícitos en lo que va a pasar, ¿no? Si este dice un wait de acá, ¿no? Y este es un wait de B, el proceso 2 es un wait de B, hasta ahí todo bien, ninguno de los dos se bloqueó. Pero cuando el proceso 1 haga un wait de B, que de 1 había pasado a 0, ahí queda bloqueado el proceso 1, y cuando el proceso 2 haga lo propio con A, ahí queda bloqueado. Entonces, si miramos de golpe el sistema, no hay nada raro, digamos. O sea, los procesos están bloqueados esperando la ocurrencia de un evento, ¿no? No va a ser fácil a simple vista detectar el problema. No es que están comportándose raros o incluso consumiendo demasiada CPU, están bloqueados, es a la espera de un evento. Entonces, a simple vista, como los procesos encima no hacen nada más que estar bloqueados, es un problema difícil de diagnosticar. Y esto es importante para subrayar. Por eso lo estudiamos. ¿Sí? Porque en un sistema tan obvio como siempre decimos, ¿no? La simplificación la hacemos para entenderlo, pero en un sistema más complejo, ¿sí? Podría no ser tan obvio la existencia de un código como este, ¿sí? Con los weights cruzados, ahora vamos a hablar sobre eso. Y de golpe el proceso está, los sistemas están funcionando y de golpe dejan de hacer cosas y no entendemos por qué. ¿Sí? Entonces, por eso estudiamos esto, porque como es difícil de diagnosticar, en realidad hay que tratar de ser muy preventivo con respecto a lo que se hace. Vamos a ver ahora un ratito algunas estrategias para prevenir o a veces resolver. ¿Sí? Pero bueno, esa es un poco la cuestión. ¿Sí? Hay un cambio acá en el código que medio que parece que resolvería el problema. ¿A quién se le ocurre qué cambio podríamos hacer? ¿No? Se podría cambiar este programa, digamos. ¿Cambiar de lugar los weights sería?
Exactamente. Si uno de los dos, por ejemplo, el proceso 2, hago el weight del semáforo A primero, de la misma manera que estaba en el proceso 1, ahí yo ya no tendría un problema de deadlock. Estaría seguro de que nunca ocurriría un deadlock. ¿Sí? Parece fácil, parece obvio. De vuelta, en aplicaciones más grandes, con un montón de recursos cruzados, ya no es tan obvio. Pero está bueno que ya hayamos visto una forma de resolverlo. Cuando veamos las estrategias para resolver, hay una de las tácticas dentro de las estrategias que implica hacer esto mismo. ¿Sí? Asegurarse de que los recursos estén ordenados, sigan un mismo orden de acuerdo a cómo se piden. Porque eso sería lo que estaríamos haciendo en realidad. ¿Sí? Lo que estaríamos haciendo en realidad es decir, el recurso B se pide siempre después de A, para cualquier proceso del sistema que quiera pedir los dos. ¿Sí? Vamos a ver ahora un ratito que esa es una de las posibles soluciones dentro de varios. ¿Sí? Bueno. Definición, bloqueo permanente y conjunto de procesos donde cada uno de estos está esperando por un evento que solo puede generar un proceso del mismo conjunto. ¿No? Ahí está un poco la cuestión. Están bloqueados y nada. La generación del desbloqueo depende de otro. ¿No? Es como que nosotros digamos, tengo que salir de los ejemplos políticos porque si no esto no tiene mucho sentido, pero bueno, es como que el Fondo Monetario nos diga, bueno, pagame lo que le debes. Y entonces nosotros le decimos, bueno, te pago, pero primero préstame más plata. Y el fondo nos dice, no, antes de prestarte más plata, primero pagame lo que te debes. Y así nos quedamos para siempre ambos. ¿Sí? Cada uno no va a hacer algo hasta que el otro lo haga. ¿Sí? Acá sería un poco lo mismo, ¿no? Con resultados tal vez un poco menos duros. Tipo de recursos en semáforo, está bueno identificarlos y saber que pues, los deadlocks pueden ocurrir en ambos. Reutilizables y consumibles, acá no dice nada, pero ¿cuál sería la definición? Fácil. El reutilizable no se destruye con el uso. Por ejemplo, una variable. El consumible se destruye con el uso. Por ejemplo, un mensaje enviado por un socket. ¿Sí? El mensaje, por ahí no parece tan obvio a simple vista. Si hay dos procesos comunicados por socket y uno le manda un mensaje a otro, ese mensaje es un recurso. ¿Sí? Hay un proceso que lo produjo, hay otro que está esperando para consumirlo, para usarlo, y usar ese recurso implica consumirlo. ¿Por qué? Porque cuando yo recibo el mensaje del socket, si ustedes se fijan, si ya estuvieran programando un poquitito cómo funciona la interfaz, una vez que reciben el mensaje no está más en el canal. Por lo tanto, consumirlo es destruirlo. ¿Sí? Pero antes ustedes estaban bloqueados esperando a poder usar ese recurso. ¿Está bien? Así que un ejemplo de recursos consumibles es mensajes. ¿Sí? ¿Cuál es la idea general? Deadlock podemos tener en cualquiera de estos dos tipos de recursos. O sea, podríamos tener un deadlock entre dos procesos comunicados por sockets que se mandan mensajes y que no se pusieron de acuerdo en quién espera a quién, por ejemplo. Para entender un poquito este problema, sí, el país tiene un problema de deadlock. Podríamos decir, entre tantos. Nada, un poco de nomenclatura sobre algunos diagramas que solemos usar. ¿Sí? Grafo de asignación de recursos. Fácil. Circulito es el proceso, cuadrado es el recurso y los puntitos dentro del cuadrado son las instancias que puede llegar a tener ese recurso. ¿Sí? A veces decimos que hay varias instancias del mismo recurso. Entonces, con este diagramita loco, decimos, bueno, si del proceso al recurso la flecha va hacia el recurso, eso significa que el proceso está solicitando el recurso y que está esperando por el mismo. Si la flecha va del recurso al proceso, al revés, entonces significa que el recurso ya está asignado al proceso. ¿Está bien? Y bueno, si hay dos flechas, son dos instancias asignadas o que está pidiendo dos instancias, la misma idea. ¿Está bien? Entonces usamos un poco estos gráficos para a veces entender visualmente la cuestión. Acá hay un ejemplo. De algo que empieza a tener su complejidad, ¿no? Tenemos tres procesos, ¿no? Hay un recurso con dos instancias, hay otro con una instancia, y bueno,
P1 solicita una instancia de R1 y una de R2, ¿sí? Pide una de R1, pide una de R2, y al mismo tiempo ya tenía asignada una de R1, ¿no? Estas cosas pueden pasar. Entonces ahí vamos dibujando un poco lo que pasa y cómo pueden empezar a entrelazarse los recursos, los procesos a través de los recursos. ¿Está? Ejemplo de un código que se va ejecutando y cómo vamos dibujando el diagrama, ¿no? Bastante sencillo, me parece. Ejecuta el proceso 1, vamos a ver el deadlock visualmente. ¿Está bien? Hace un wait de A, entonces el semáforo, el proceso 1 pide el recurso semáforo A, ¿está bien? Y una vez que ese recurso está asignado, entonces ponemos la flecha de sentido inverso, de manera tal que el semáforo ahora está asignado al proceso 1. El proceso 1 pide una de B, entonces está pidiendo por B, fíjense cómo aparte actualizamos los semáforos, acá a la derecha los valores. ¿Sí? Después se interrumpe, ese es el caso que sale todo bien, ¿no? El proceso 1 ya tiene asignados A y B, entonces acá no va a pasar nada, en realidad. Si más tarde viene el proceso 2, mientras el proceso 1 está usando el recurso y está en la región crítica, si el proceso 2 pide B, no pasa naranja, ¿sí? Se queda esperando. ¿Sí? Cuando el chamaco está en la región crítica, el proceso 1, el proceso 2 está bloqueado, ¿sí? Y después el proceso 1 hace los signals de A, de manera que ya no ponemos flecha porque lo liberó, y de B, y entonces el proceso 2 puede, está esperando por B, ahora puede tener asignado el recurso, B, pedir por A, ¿sí? Tener todo asignado, usarlo y ser feliz como una lombriz. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Un ejemplo de una traza de ejecución en la cual, con un código que podría haber generado un deadlock, tuvimos la suerte que no se generó. ¿Sí? ¿Y cómo sería el caso donde todo mal? ¿Sí? Bueno, el que ya sabíamos, lo dibujamos, ¿no? El proceso 1 pide el semáforo de A, se le asigna, y antes de pedir B, se interrumpe la ejecución del proceso 1, viene el proceso 2 a ejecutar como un campeón, y pide B. Entonces no hay ningún problema en el sentido de que ahora las flechas van para otro lado, ¿no? El semáforo A está asignado al proceso 1, el semáforo B está asignado al proceso 2. Los dos tienen un recurso, ¿no? El hecho de que el semáforo esté en cero, se recordamos la clase pasada, implica que ya no hay más instancias disponibles de cada uno de los recursos. ¿Sí? Todavía pueden ejecutar los procesos, no es que están bloqueados. ¿Está bien? Están como a la mitad entre el wait 1 y el wait 2. Ahora, cuando ejecuten, es inevitable que pase el interbloqueo. ¿Sí? Supongamos que acá ejecuta el proceso 1, pide B, pero no lo puede tomar porque B está ocupado. Entonces el semáforo de B queda en... Acá el -1 está mal puesto, parece que tendría que estar en B, pero no importa. Se queda esperando por B, ya está, P1 se bloqueó y después el proceso 2 que todavía puede ejecutar, ejecuta la única sentencia que sigue, que es la de hacer un wait de A, o sea que pide A. Y a partir de acá, los dos procesos están bloqueados en un interbloqueo del cual no van a poder salir nunca más, a menos que tomemos alguna acción drástica como las que vamos a ver más adelante. Pero ya no pueden salir por sus propios medios. ¿Está bien? ¿Se ve visualmente? ¿Sí? ¿Qué detectamos acá como síntoma del deadlock? Un círculo, ¿sí? Esto vamos a llamarlo espera circular. ¿Está bien? Bueno. No se olviden de mutearse, por favor. Así todos somos más felices. Bueno, grafo de asociación de recursos. Nada, no es la gran cosa. Está bueno para entender un poco más el problema. Nos permite sacar alguna conclusión. La madre, se me refirió mate cocido. Que es la siguiente. ¿Qué pasa si yo encuentro un ciclo? ¿No? O sea, el contexto sería, tengo el sistema en un estado particular y dibujo el diagrama, el grafo de asignación de recursos, ¿no? Y me encuentro con un ciclo, ¿sí? Como el que estamos viendo acá. ¿Hay un deadlock o no hay un deadlock? Es lo que nos vamos a empezar a preguntar. Entonces acá hay un par de máximas a tener en cuenta. Primero, si no hay ningún ciclo,
al haber dibujado el grafo de asociación de recursos, puedo concluir que no hay un deadlock. Eso es lo primero, ¿no? La obvia, digamos. Ahora, si hay un ciclo, depende de lo que pase en el resto del sistema si hay un deadlock. Acá está un poco la explicación. El grafo puede implicar la existencia de un deadlock, pero en realidad la certeza yo la tengo cuando se da esta condición. Si yo dibujo el grafo de asignación de recursos, me encuentro con un ciclo, y todos los recursos involucrados en el deadlock son de una sola instancia, o mejor dicho, tienen una sola instancia, entonces sí, con estas dos condiciones, puedo concluir que hay un deadlock. ¿Sí? Es el ejemplo que estamos viendo acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Los puntitos en cada recurso significaba una instancia por recurso, ¿no? Creo que acá abajo había un ejemplo donde... Acá, ¿no? El ejemplo de la derecha, tenemos un ciclo, pero no hay un deadlock. ¿Por qué? Porque hay dos instancias del recurso A. ¿Está bien? Entonces el proceso 1 está esperando en realidad, pero en realidad el recurso 1 está pidiendo una instancia más del recurso A y eventualmente la va a poder obtener sin ningún problema. O sea, no va a quedarse bloqueado, porque hay una instancia del recurso A que está asignada al proceso 2, pero la otra todavía no la tiene nadie, así que la va a poder pedir. ¿Está bien? Acuérdense, la flecha que va al recurso significa solicita el recurso. ¿Sí? Va a haber otro mecanismo que vamos a ver ahora en un ratito para detectar un posible deadlock, o mejor dicho, un deadlock con seguridad, cuando haya recursos con más de una instancia. No es que porque tenga más de una instancia no va a haber nunca un deadlock. Yo solo sé cuándo puedo decir que sí y cuándo puedo decir que no, usando la herramienta grafo, ¿sí? Por ahora. Pero ahora vamos a ver otra herramienta en un ratito que nos va a dar una certeza absoluta más allá de si los recursos tienen una instancia, dos o muchas. ¿Está bien? Pero bueno, está bueno saber qué se puede concluir con el grafo de asociación de recursos. Bueno, siguiente aspecto. Esta es la definición más formal de lo que es un deadlock. ¿Está bien? Decimos que hay un deadlock cuando, si bien la otra definición es la definición narrada, que ayuda a entender conductualmente el problema, esta es la definición más analítica. ¿Sí? Decimos que hay un deadlock cuando se producen condiciones necesarias y suficientes para la existencia de deadlock, que son 4. ¿Sí? Acá están las 4. Y las vamos a ver, veamos, ¿no? Condiciones que se fueron dando medio sin nombrarlas, pero estaban todas ahí embebidas. Se dice que las primeras 3 condiciones son necesarias, pero no suficientes, y que entonces cuando se le agrega la cuarta, entonces ahí son necesarias y suficientes. Entonces estas son las 4 condiciones que tienen que cumplirse todas al mismo tiempo para poder decir que hay un deadlock. ¿Está bien? Vemos una por una. Primero tiene que existir mutua exclusión enforzada entre los procesos y los recursos involucrados. Esto es, si yo tomo un recurso, nadie más lo puede tomar, digamos, ¿no? Tiene que ser la estrategia usada para resolver problemas de sincronización. Segunda cuestión, y eso genera que el que no tiene el recurso y lo quiere tomar tiene que esperar, ¿no? Segunda condición es la condición de retención y espera. Esta condición lo que dice es, en el sistema tiene que poder darse que estas dos verbos ocurran al mismo tiempo. O sea, un proceso debería poder estar esperando por un recurso, porque lo pidió, mientras al mismo tiempo ya tiene asignados otros recursos que pidió antes y se los dieron. ¿Sí? Tener un recurso y esperar por otro, ¿no? Y tercero, igual nos falta la cuarta, no tiene que existir la posibilidad de que los recursos puedan ser quitados de manera intempestiva, sino tiene que existir una posibilidad de desalojo de los recursos a los procesos que les tienen asignados, ¿no? Estas 3 son condiciones necesarias, ¿sí? Que responden un poco a políticas que tiene el sistema operativo y a las herramientas que provee para que los procesos puedan resolver problemas. Son cosas que están o no están en el diseño de un sistema operativo, digamos, ¿no? Algunos los tienen, otros no, la mayoría los tienen.
Y después, para que el deadlock realmente ocurra, estando estas tres, tiene que ocurrir la cuarta, ¿sí? Y entonces las cuatro al mismo tiempo. ¿Está bien? ¿Cuál es la cuarta? Bueno, la espera circular que hablábamos antes, ¿sí? Si todas estas condiciones están dadas por las herramientas y las políticas del sistema operativo y los procesos sacan provecho de esto, y en un momento determinado se produce una espera circular, entonces podemos decir que se produjo un deadlock. ¿Está bien? ¿De qué depende que ocurra o no una espera circular? Y ahí ya no es más una política o una decisión del sistema operativo, esto es más una circunstancia, ¿sí? Algo que depende de los eventos fortuitos que responden a los procesos que están ejecutando, el momento en el que están ejecutando, el planificador del sistema operativo, los recursos involucrados, un montón de variables que ya no se pueden controlar, ¿sí? Entonces, tal vez tenés un sistema con estas tres condiciones que están dadas, como la gran mayoría de los sistemas que estudiamos, y los procesos tienen un mal código, pero tal vez esto no pasa nunca, ¿no? Eh, Así que es importante entender eso. Bueno, bien, hasta acá estamos. ¿Alguna duda? Ahí Fede estuvo respondiendo dudas, así que me parece que estamos bien. Ah, está muy buena la aclaración que hace Fede ahí. Sí, se la voy a repetir. Nosotros habíamos sido el ejemplo mínimo del deadlock, que era este, ¿no? Este de acá, ¿no? También vale para entender el problema decir que efectivamente para que exista un deadlock tiene que haber por lo menos dos o más entidades, procesos o hilos, ¿sí? Y dos o más recursos involucrados, ¿sí? Ya sea dos recursos de una instancia o uno de dos instancias o así. Dicho de otra manera, un proceso solo no puede entrar en deadlock consigo mismo, por definición, ¿sí? Después, si hay una herramienta que uno está usando que es medio rara y que permite que el proceso la llame varias veces, que es otro tema, pero conceptualmente un proceso o un hilo solo no alcanza para entrar en deadlock. Y al mismo tiempo, varios procesos o hilos usando todos un único recurso con una única instancia, tampoco alcanza para que ocurra un deadlock, porque el primero lo toma y el resto tiene que esperar y ya está. Entonces, dos o más instancias de recursos, dos o más procesos o hilos, ¿sí? Eso también tiene que darse. Bien. Bueno, estoy yendo bastante rápido. Tengo miedo. Me estaré olvidando algo. Vos, Fede, ayúdame. Sí. Si Creo volví que algo por ahora y... No, estamos bien, ¿no? bien. No, Bien, sí, no nos perdimos de nada. bien. Eh, Aparte estoy grabando, digamos. Y también me estoy quedando sin voz. Te aviso, Fede. Ah, qué trucazo, ¿eh? Muy bien, ¿eh? ¿Viste? Yo, Pero está no rápido. sé, no sé si alguna vez te la conté, creo que sí, pero un par de veces yo con Dan me quedaba sin voz en la clase y lo forzaba a él a dar el resto de la clase. Eh, y sabes que es curioso, pero la vez que recuerdo que me pasó con Dan también fue en una clase de Deadlock. Y, Creo que tiene que ver más con la época en que se da Deadlock, que coincide con la llegada del frío, posiblemente. exactamente. Yo pensaba lo mismo. Pensaba lo mismo. Sí, sí. Podemos decir que la parte de la garganta empieza a estar un poquitito baqueteada porque ya di 3 o 4 clases, ponele. Frío, bla, digamos. Así que bueno. Eh, bueno, a ver, son las 7:15 y ya empezamos a hablar de técnicas. ¿Puede ser que esta clase sea terriblemente corta, Fede? Así es, sí. Así que bueno, cuando no es presencial hay algunas cosas que de interacción que no tenemos y a veces... Ah, hay un ejemplo de código que no lo tengo preparado, pero voy a tratar de darlo en la clase que viene, si puedo. Acordémonos, Fede, en lo posible. Usamos un poco la práctica para mostrar un ejemplo de código con un dedo. Bueno, Ok. está bien. De acá las estrategias y ya estamos. Bueno, avanzamos un poco con las soluciones y hacemos un corte, pero cortito,
y hoy por ahí terminamos más temprano, muy probablemente. Entonces, hasta acá ya analizamos el problema, le pusimos un nombre, lo clasificamos, lo definimos, bla, bla, bla. Y como, al igual que la clase pasada, a partir de ahora vamos a ver estrategias para lidiar con el problema, para tratar de evitarlo o para tratar de resolverlo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos para resolver este quilombito? ¿Sí? Hay distintas estrategias. ¿Sí? Acá yo pondré un slide más ves que las clases que las nombraría primero. ¿Cuál sería? Bueno, no importa. Porque si estoy acá, ponele que digo, esto tiempo. Borrar. O sea, estrategias son 4, digamos. Primera, evasión. Antes de esa, prevención. Así que no era la primera, digamos, no se engañé. Detección y recupero. Y la del avestruz. Me encanta porque vienen todos nombres re... Epa, era obvio que iba con ese, me re había dado cuenta. Viene todo re formal y de golpe aparece esto. Como, dale, chabón, ¿puede ser serio? Y la respuesta es no. Bueno, 4 estrategias, ¿sí? Para lidiar con esto. Empezamos por la primera. Mientras salimos de esto, y vamos acá y abrimos este documento nada más. Por acá. Por acá. Entonces, ¿cuál es la idea de la estrategia de prevención? Lo que dice acá. Intenta prevenir el deadlock, entonces garantiza que no va a ocurrir nunca. Toma ciertas medidas para asegurarse que no va a ocurrir. ¿Sí? Y el cómo tiene que ver con esto. Se encarga de impedir que se produzca alguna de las 4 condiciones que nosotros ya sabíamos que son necesarias y suficientes para que ocurra un deadlock. ¿Sí? No es necesario prohibir, repito, no es necesario prohibir todas, con que asegurarse que una de ellas, como para afectar al sistema lo menos posible, ¿no? Con asegurarse que una de esas no se cumpla nunca, entonces yo puedo estar seguro de que no va a ocurrir un deadlock, ¿no? Entonces analizamos brevemente qué pasaría con cada una de ellas, ¿no? Y yo digo, ¿sabes qué? No hay mucha exclusión, nada, listo, los recursos, cualquiera los usa, cualquiera los toma, cualquiera escribe al mismo tiempo y listo, todos felices. Entonces me aseguro que no haya deadlock, pero ¿qué problema genero? Hay ciertos recursos que medio que es necesario forzar la multiexclusión porque no se pueden compartir, porque si uno los comparte, por ahí quedan en un estado inconsistente. Entonces, ¿es una manera de resolver el problema? Sí, siempre y cuando, por alguna razón, los recursos que tengas en tu sistema se banquen el uso concurrente, digamos, ¿no? Ya pues, si yo tengo variables y la manipulo y listas y cosas, ya medio que estoy en un problema y esto no puede ser un camino, ¿no? Pero bueno, si yo digo que no hay mucha exclusión, que cualquiera puede entrar en la red crítica, en cualquier momento ya está, ¿no? Listo, supongamos que no nos gusta esa, pero vamos con la segunda, ¿no? Ok, dejo la mucha exclusión, pero prohíbo la retención y espera. Entonces, ¿cómo se hace esto? Bueno, fácil. La más obvia es, ¿sabes qué? Pedirme los recursos, usar los recursos de a uno. Esto es, pedirlo, usarlo y liberarlo antes de pedirme otro. Lo cual puede ser un gran problema porque si yo quiero usar 2 recursos al mismo tiempo, con esto no podría. Y la otra es, bueno, ¿querés usar varios recursos al mismo tiempo? Bueno, bárbaro. Pedime todos los recursos, todos los que vas a usar en toda la historia de tu ejecución, pedímelos todos al mismo tiempo, al principio. ¿Qué logro con eso? No importa si los vas a usar ahora o más adelante, vos pedílos todos. Entonces, de esa manera, cuando el proceso tiene asignados todos esos recursos, nada, no tiene que pedir más. Y por lo tanto no se va a dar nunca la condición de que mientras
tiene recursos asignados, pide por otros. Porque pidió todo al mismo tiempo. ¿Sí? Así que funciona, pero se imaginarán que no es lo más eficiente del mundo, esta primera estrategia tampoco, ¿no? Porque podría llegar a pasar que un proceso tenga asignados recursos que no está usando. ¿Sí? Que tal vez los use una hora después, o tal vez por su lógica no los use nunca, porque justo se dio un flujo de ejecución que hubo algunos que no los usó. ¿Está bien? Pero bueno, ¿es una manera válida de evitarlo? Sí. Tercera, poder desalojar recursos, sacarle recursos a los procesos. ¿Sí? El sistema operativo se involucra de alguna manera y le saca recursos a los procesos. Esto es medio conflictivo porque hay recursos que no los podés, o sea, si los sacás, no podés asegurar que el estado de los recursos sea un estado consistente, porque vos como sistema operativo no tenés idea de cómo se maneja el estado de ese recurso interno. Entonces, si estaba a la mitad de una manipulación y lo sacaste, quedó medio hecho pelota. Imagínense al sistema operativo impidiéndole de golpe al proceso acceder a la memoria RAM donde estaba manipulando una lista compartida. Y entonces estaba agregando un nodo y modificó un valor y le faltaba modificar el otro y de golpe se lo sacaron. Quedó todo medio roto, ¿no? Entonces, no es tan sencillo ese tema, el tema de desalojarlo garantizando una coherencia en el estado del recurso. ¿Está bien? Pero bueno, si los recursos fueran expropiables, al mejor estilo Maduro, fácilmente, con garantías de que no quede nada raro, estaríamos ok. Otra contra de esta estrategia es que el código, el diseño de los procesos del programa, tiene que tener un poquito más de lógica, ¿no? Tiene que tener una lógica más preventiva, ¿no? Porque vos por ahí estás manipulando un recurso porque lo tomaste y tienes que saber que por ahí te lo quitaron sin que vos lo quieras, ¿no? Así que nada es gratis en la vida. Y cuarta y última, o sea, ¿se acuerdan, no? Habíamos dicho que las condiciones de deadlock eran 4, y si yo impedía alguna de estas, ya lograba prevenir el deadlock porque estamos en la estrategia de prevención. Entonces, ya vimos cómo se podía lograr cada una de estas con pros y contras, estamos viendo ahora esta última. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, bárbaro, vos podés tener mucha exclusión, podés pedir y esperar como un campeón, no te saco los recursos, pero voy a buscar la manera de que no se produzca esta espera circular? ¿Sí? Eso es evitar la cuarta condición. ¿Está bien? Acá está. Fácil. Ordeno los recursos, ¿sí? Por un número o algo, los ordeno alfabéticamente, no importa. Y digo que vos solo podés pedir los recursos en orden. Esto es, si yo pido el recurso, si yo voy a querer usar recurso 1 y 2, la única manera de tener los dos recursos es primero pedir el recurso 1 y después pedir el 2. Yo no podría hacer lo que está planteado acá en el ejemplo, por ejemplo, si tenemos esta técnica. Que yo pida el recurso 1, el recurso 2, el 5, pida el 8 y después intente pedir el 4. ¿Por qué? Porque el 4 no está después que el último recurso que yo pedí. Tienen que haberse pedido en orden. ¿Está bien? ¿Cómo podría el proceso entonces pedir todo lo que quiere? Libera el recurso 8, pide el 4. Perdón, libera el recurso 8, libera el recurso 5 y pide el 4, el 5 y el 8. ¿Se entiende? Siempre en el mismo orden. Y acá volvemos al ejemplo original, ¿se acuerdan? Donde alguien había dicho, podemos dar vuelta a los weights. Es esto mismo, ¿está bien? ¿Quién se encarga de esto? El sistema operativo. El sistema operativo fuerza que los recursos sean pedidos en orden cuando se pide más de uno. ¿Está bien? Y siempre el recurso que pedís tiene que ser mayor, vamos a decir, que todos los que ya tenés, ¿sí? O que el más grande de los que ya tenés. ¿Estamos bien? Bueno, funciona, sí funciona. Es de alguna manera la menos invasiva, pero igual puede ser un poco molesto para las aplicaciones, ¿no? Porque uno no quiere poder pedir los recursos en el orden que le pinta para usarlos de acuerdo a su lógica de negocio, ¿no? Y acá está un poco limitado, ¿no? Bueno. Acá es un momento para hacer un corte, me parece.
porque este tema es un poquitito más largo y después vemos. Evasión, algoritmo banquero, detección, y medio que ya estamos. Y los ejemplos de las matrices tranqui como para... ¿Qué opinas, Fede? ¿Cortamos acá? Sí, es buena idea. Quedan las matrices. Tal vez, no sé cuánto te pueda llevar preparar el ejemplo, pero dado que hay un poco de tiempo hoy, si querés preparar el ejemplo de código, no es mala idea hacerlo hoy también. Pero no sé cuánto lleva hacerlo. Vale, voy a ver si puedo hacerlo en el corte. Si no, lo hago Claro. tranquilo. Porque podría ser más que 5 minutos, porque me instalaba una base de datos, yo hacía un par de... tenía que hacer un par de pruebas. Me parece que no voy a llegar. Cierto, cierto. No, pensé que era un ejemplo de código de teoría. Es verdad, me acordé. No, tal vez no convenga. ¿Sabes que este ejemplo tendría que tenerlo preparado con un Docker, por ejemplo? Sí. Pero bueno, eh, una tarea puede ser una tarea para nuestros nuevos ayudantes. El sábado charlamos. Bueno, entonces, ¿dónde nos quedamos parados? Vimos la estrategia de evasión y a la próxima que vemos después del corte es la de prevención. Los nombres son parecidos, pero no es lo mismo en términos de esta temática, la prevención que la evasión. ¿Sí? Por más cuestión, por más chiste político que puede implicar. ¿Sí? Ahora, a la vuelta del corte, vemos qué significa esta estrategia. Bueno, bien, entonces dejo de compartir y dejo de grabar. Puedo pausar. Bueno, voy a pausar. Retomamos con la grabación, como si nada hubiera pasado. Vamos con la parte de las siguientes estrategias de deadlock para prevenir deadlock. Hablamos ahora de evasión. ¿Sí? La idea de esta estrategia consiste en que, al igual que la anterior, garantiza que no va a ocurrir un deadlock, pero lo que cambia es la forma en la cual lo garantiza. En la estrategia anterior se definían ciertas políticas en el sistema operativo de cosas que no se podían hacer o que se hacían de alguna manera, y después a partir de ahí, con esas reglas de juego, los procesos operaban y sabíamos que no iba a ocurrir un deadlock. Acá es distinto. Acá los procesos empiezan a operar y el sistema dinámicamente, en tiempo de ejecución, va analizando y tomando decisiones, tratando de predecir la posibilidad de que ocurra deadlock sobre la marcha, y en ese momento va básicamente denegando recursos o denegando inicios de procesos. Entonces tiene como dos partes o dos alternativas esta estrategia. Por un lado, denegar el inicio de un proceso, ¿no? Y decir, por cómo está el sistema en este momento, si hay un proceso nuevo que quiere iniciar, que va a usar tales recursos, entonces considero que en este momento va a ser muy peligroso y entonces no dejo que comience. Y otra técnica más específica es ser más granular y dejar que los procesos inicien su ejecución, pero cada vez que piden un recurso, es la segunda técnica, cada vez que piden un recurso, analizar si puedo asignarlo o no en base al estado del sistema en ese momento, que me va a decir si podría o no ocurrir un deadlock. Ambos persiguen la misma idea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esto de denegar el inicio de un proceso? Una cuenta que parece más compleja de lo que es. Acá empezamos a mirar el estado del sistema en términos de los recursos que hay totales en el sistema, los recursos disponibles en un momento determinado, los recursos asignados en un momento determinado. ¿Está bien? Y hay una premisa que tiene que darse para que se cumpla para que se pueda aplicar esta técnica, que es que los procesos cuando inician tienen que conocer todos los recursos que van a usar y informarlos al sistema operativo. Eso ya plantea una problemática que hace que no siempre pueda aplicarse algo así, ¿no? Pero supongamos que está esa información. Entonces, si yo tengo un sistema que en un momento determinado dice, bueno, yo tengo esta cantidad total de recursos del sistema, ¿no? Representada por RT.
es una cantidad fija, ¿no? Todos los recursos que hay en el sistema en la cantidad que haya, ¿no? Pues imagínenselo como una matriz, más que como matriz, como un array, ¿no? Recurso 1 tengo 2 instancias en total, recurso 3 tengo 2 instancias, recurso 4 tengo una, y así. Entonces, por un lado tengo los recursos totales, y después digo, bueno, voy a asegurarme que siempre que la cantidad total de procesos que están ejecutando, o mejor dicho, la cantidad máxima declarada de cada proceso de recursos, sumada, nunca sea mayor que los recursos totales. O sea, que haya recursos para todos, de manera tal que nadie tenga que esperar nunca. Eso es un poco la premisa de esta estrategia, que explicado así debería ayudar a entender por qué va a funcionar, ¿no? Entonces tengo por un lado la cantidad total de recursos del sistema, y por otro lado tengo la sumatoria de los recursos declarados máximos. Acá decimos que son las necesidades máximas, ¿no? Un proceso dice, bueno, yo como máximo voy a usar una instancia del recurso 1, 0 instancias del recurso 2, 3 instancias del recurso 3, ¿no? Entonces, si yo sumo todas las necesidades máximas de los procesos que están ejecutando, más el nuevo proceso, en este caso simbolizado por M, si eso me da menor o igual a la cantidad de recursos totales del sistema, entonces el proceso puede iniciar. ¿Está bien? Dicho de otra manera, si yo tengo 2 instancias de recurso A y 2 de recurso B, en todo el sistema, si tengo un proceso ejecutando que dijo que iba a usar una de A y una de B, lo dejo iniciar, obviamente, porque una de A y una de B es menor que 2 de A y 2 de B. Cuando venga un segundo proceso, si el segundo proceso me pide una de A y una de B, lo dejo entrar, porque 1 más 1, más 1 y 1 y 1 y 1 me da 2, es menor o igual que 2 y 2. ¿Está bien? Pero si yo tengo solo un proceso con un recurso de A y B declarado, no significa que lo esté usando, ¿eh? Declarado, para un total de 2 y 2. Y viene otro proceso que dice, che, yo quiero usar 1 y 2. Al sumar 1 y 2 con 1 y 1, ¿qué me da? 2 y 3. Y eso no es menor o igual que la cantidad total de recursos. Entonces, deniego el inicio. Esto no significa necesariamente que si el proceso iniciara, hubiera quedado en deadlock con el otro, digamos. Tal vez no pasaba nada, porque tal vez el proceso no pide todos los recursos, tal vez pide algunos ahora y otros después, y para cuando los pide después, el primer proceso terminó. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero el sistema se asegura de una sola cosa, nunca va a ocurrir un deadlock, ¿no? ¿Cuál es la premisa en realidad escondida del sistema? Que todos los procesos van a pedir todos los recursos mientras están ejecutando. Entonces, si ese caso, el caso en el que todos los procesos piden todos los recursos que declararon, está cubierto porque la cantidad total máxima de declaraciones es menor o igual al total, entonces cualquier otro caso va a ser menos complejo que ese. Y por lo tanto nunca va a ocurrir un deadlock. Nadie va a tener que esperar. Es una estrategia de tipo pesimista, ¿no? Evito el peor caso. Entonces, si ese no ocurre, ya está, el resto son menos graves y no van a generar ningún problema. Por supuesto que es una estrategia bastante agresiva y medio compleja para que el sistema pueda ser productivo, ¿no? Porque por ahí los procesos no pueden comenzar a ejecutar ante situaciones que podrían no haberse dado nunca, ¿no? Espero que se haya entendido, cualquier cosa pregunten, por favor. La que le sigue es un poco más fina, ¿no? Igual, pero un poquito más optimizada. En vez de asumir el peor caso en el momento que inician, dejo que los procesos inicien, les pido que me declaren todo lo que van a usar, eso no cambia, digamos, los procesos tienen que declarar sus necesidades máximas, pero en realidad en vez de denegar el inicio, lo que voy a hacer es denegar solicitudes de recursos si veo que puede haber un problema. Pero los procesos pueden iniciar. Esa segunda técnica que estoy describiendo es la que llamamos... está mal este nombre, porque dice acá evasión. Está bien, es el punto 2, digamos, sería este, el algoritmo del banquero, digamos. O mejor dicho, el nombre correcto sería denegación de recurso. Esa sería la técnica 2, porque la técnica 1 era denegar el inicio del proceso. ¿Vale?
corríjanlo en sus notas, su máquina de escribir invisible, por favor. Bueno, entonces, ¿cómo es esta técnica de, dentro de la estrategia de evasión, que es una estrategia dinámica que toma decisiones en tiempo de ejecución, para intentar predecir si va a ocurrir un deadlock, para entonces asignar o no asignar los recursos que un proceso me va pidiendo, que son varios a lo largo de su ejecución, ¿no? Bueno, lo hace a través de la realización de unas simulaciones que se llevan a cabo a través de este algoritmo, el algoritmo del banquero. Un segundo que tomo un vasito de coca. Ah, qué rica que es, ¿no? ¿Qué opinas? Entonces la idea es la siguiente. El sistema está siempre en un estado, puede estar en uno de dos estados, estado seguro o estado inseguro. Para que este algoritmo funcione bien, la estrategia consiste en asegurarse que el sistema está siempre en un estado seguro. Los estados van cambiando, pero cada estado tiene que ser considerado seguro. Y el sistema evita llegar a un estado inseguro. Todo el tiempo lo está evitando. ¿Cómo definimos estado seguro? Acá está. Es un estado en el cual sabemos que no va a ocurrir un deadlock, como están las cosas, ¿sí? Si el estado es inseguro, al cual el sistema nunca va a permitir llegar, pero si por alguna razón llegara, sería un estado en el cual podría ocurrir. Fíjense que acá no hay una seguridad de que vaya a ocurrir. El solo hecho de saber que podría ocurrir es suficiente para decir quiero evitar este estado. Entonces, de un estado seguro pasamos a otro estado seguro. Entonces, ¿cuál es la idea? Acá no está muy claro de vuelta esto. Mala mía por robarme la presentación de otro profe que gentilmente me la dio. Criticársela y después no armar la mía encima. Pero, ¿cómo es la dinámica acá? El proceso inicia y eventualmente pide recursos, ¿no? Pide uno, pide otro. Entonces, cada vez que el proceso pide un recurso al sistema operativo, el sistema operativo analiza qué pasaría si asignara ese recurso. ¿Está bien? Ahí está el tema de la simulación. Simula la asignación de recursos y se fija en qué estado quedaría el sistema si asignara el recurso. Entonces, ese estado hipotético tiene dos alternativas. Un estado futuro seguro. Yo ya estaba en un estado seguro. Un estado nuevo, que también es seguro, o un estado nuevo que es inseguro. Si la conclusión es que el estado nuevo sería seguro, entonces el recurso que pide el proceso se asigna sin ningún problema. Y si por el contrario ese hipotético estado futuro sería inseguro, se le dice, nos vemos en el infierno, y no se le asigna el recurso. ¿Sí? Acá pueden pasar dos cosas. En realidad hay un tema más implementativo que no está muy definido en la teoría, que es qué pasa con ese proceso, ¿no? Bueno, dos opciones. El proceso queda bloqueado esperando que se le asigne el recurso más tarde, o el proceso se le rechaza la solicitud y es como que se continúa ejecutando, pero no se asignó el recurso, ¿no? El proceso es como que le dio un error la solicitud. ¿Está bien? Bien, entonces, todo el tiempo el sistema está en esta dinámica, digamos, cuando estamos en evasión por denegación de recursos. Estoy acá, alguien me pide un recurso, asignarlo implica cambiar el estado. Si veo que me lleva a un nuevo estado seguro, entonces asigno el recurso. Y después estoy acá. Otro proceso me pide un recurso, veo qué onda, ¿lo puedo asignar? ¿Quedaría en un estado seguro? Sí, entonces lo asigno. ¿Sí? Si veo que al pedirme un recurso me dejaría en un estado inseguro, deniego esa solicitud y me quedo en el estado en el que estoy, ¿no? Supongamos acá. Bueno, habiendo entendido esa foto general, ahora lo que vamos a ver es cómo es esta simulación, cómo es esto de este algoritmo del banquero que me va a permitir predecir la posibilidad de que ocurra un deadlock, digamos. Sí, Pomelo está bien. ¿Y qué pasa? El try catch
No lo entendí, si tiene que ver con la... ¿Es un chiste o tiene que ver con la... Si es una duda de la clase, pregúntame, o más como transferencia? Claro, está bien, o sea, la prueba ahí pregunta Dolores Alonso con respecto a qué pasa si no se asigna el recurso, ¿no? Este análisis se hace cada vez que un proceso pide un recurso. O sea que hay mucho overhead acá, ¿no? Eh, por lo tanto, lo que pasa es que vos simulaste el estado futuro, viste que quedarías en un estado inseguro, lo descartás, te quedás en el estado actual y le respondés al proceso que no le das el recurso, digamos, ¿no? Eh, vos nunca realmente pasaste al nuevo estado, vos solo simulaste, digamos, ¿no? La situación. Vamos a ver ahora cómo es esa simulación. Espero haber respondido, si no, volví a preguntar, Dolores. Entonces, ¿cómo es el algoritmo del banquero que me permite hacer esta simulación? Primero tengo que conocer el estado del sistema. ¿Qué significa el estado del sistema para nosotros? Tener un vector de recursos totales del sistema. Tener un vector de los recursos, de cuáles de esos están disponibles en el sistema en un momento determinado. Este vector va cambiando su estado. Y un par de matrices que vamos a empezar a ver acá. Pero la puta, ¿por qué las declara acá y no las dibuja? Ahora las vamos a dibujar. Matrices de necesidades máximas declaradas por proceso y matrices de recursos asignados por procesos. Vamos al gráfico. Ahora. Esto es el estado del sistema, ¿sí? Un ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa el estado? Una matriz que cruza las necesidades máximas declaradas de todos los procesos que están ejecutando y por cada recurso cuánto, ¿no? Como cuando volvés de un avión y decís, declaro que traigo solamente un iPhone y no dos, ni una cámara, ni una computadora, ni, no sé, más cosas. Tiene que ser verdad, ¿no? Esta matriz es estática en el sentido de que estos números no cambian, porque se supone que cada proceso declara lo máximo que va a usar. ¿Está bien? Al mismo tiempo, tenés una matriz de recursos asignados para cada recurso del sistema, por cada proceso, cuántos tiene asignados en cada momento. Esta sí es dinámica y va cambiando, porque el proceso pide recursos, se asigna, después lo libera. ¿Está bien? El vector de recursos totales que dijimos que teníamos, el sistema tiene en total 3 instancias de recurso 1. Y los disponibles en el momento determinado, ¿no? Este vector es fijo y este es dinámico. Entonces, este es el estado del sistema. Sobre este estado, corremos el algoritmo del banquero. ¿Eh? A ver, para que haya una... If queda en estado inseguro, asignación. Entonces, denegar asignación. Sí, yo lo pondré en condicional, quedaría en estado inseguro. ¿No? Porque vos nunca cambiaste el estado, ¿está bien? De verdad. Así que... Bien. Bueno, entonces, tenemos el estado del sistema en un momento determinado y ahora corremos el fucking algoritmo, que no es la gran cosa. ¿Sí? Primero, generamos una nueva matriz, porque no alcanzaba con dos, queríamos una más, que es la matriz de necesidades pendientes, esta que vemos acá a la derecha. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula? Restando las máximas menos lo que ya está asignado. Es fácil, estoy averiguando lo que falta que me pidan todos los procesos. ¿Está bien? Y sobre esa matriz voy a correr el algoritmo banquero haciendo lo siguiente. ¿Por qué tengo esto dos veces? ¿Qué pasó acá? Ahí va, pongo eso, vean. Pongo acá arriba el vector de disponibles del sistema. Y lo que voy a hacer es voy a buscar, acá arranca formalmente la simulación. Voy a imaginarme que alguno de los procesos me pide todos los recursos que le quedan pendientes. ¿Está bien? Porque eventualmente los van a pedir. ¿No? Es esperable eso. Podrían pedirlo. Digamos. Más que eso no van a pedir. Puede pasar que igual no pidan todo, ¿no? Pero el peor caso es que pidan todo lo que queda pendiente. Digamos.
Entonces, me imagino eso. ¿Qué pasa si alguno de esos pide todo? Voy a poder satisfacer esas necesidades pendientes solamente la de aquellos cuyas necesidades pendientes sean menores o iguales a lo que tengo en este momento disponible. ¿Está bien? Entonces, la simulación dice, si hay alguno cuyas necesidades pendientes es menor o igual a la disponible, simulemos como que, como que pide esas asignaciones, simulemos que las libera y que después el proceso finaliza su ejecución. Todo eso es parte de la simulación y son cosas que eventualmente podrían pasar. ¿Sí? Pide todo lo que le falta, en este caso supongamos va a ser el procesador, ¿no? Se le asigna, lo libera, lo voy a poder asignar porque tengo esa cantidad disponibles. Se le asigna esto que me pidió, lo libera y aparte finaliza el proceso, por lo tanto, me va a liberar lo otro que tenía asignado. En este caso, si es el proceso 2, me va a liberar aparte las dos instancias del recurso 1 que tenía asignadas y una del 3. ¿Está bien? Una vez que hice ese paso de la simulación tacho al proceso 2, asumo como que no está más el sistema. Recordemos, es una simulación, es algo que podría pasar, pero no está pasando realmente. Y repito el proceso con otro proceso de esta misma matriz de las necesidades pendientes. ¿Hay algún otro proceso que pueda finalizar? ¿Hay algún otro proceso cuyas necesidades pendientes sean menores o iguales que las disponibles actualizadas? Si es así, simulo que se asigna, simulo que libera esos pendientes que me pidió, simulo que finaliza, simulo que libera los que tenía asignados. Si puedo repetir esos pasos con cada uno de los procesos de la matriz de necesidades pendientes, al punto tal de que en mi simulación finalizaron todos, entonces concluyo que es un estado seguro el estado del sistema. ¿Está bien? Vamos ahora a verlo visualmente, pero quería explicarlo un poquito. Entonces miro esta matriz. ¿Cuál de todas estas necesidades pendientes puede ser satisfecha? La del proceso 2, ¿estamos de acuerdo? Porque el proceso 2, lo que le falta por pedir es menor o igual a lo que tengo disponible, que está acá a la derecha. ¿Eh? Entonces hago todo ese caminito, acá está en el siguiente paso. ¿Sí? Y bueno, el proceso 2 finalizó. ¿Y por qué ahora actualicé los disponibles? ¿Por qué dice 212 ahora? Bueno, porque el proceso 2 al finalizar también libera lo que tenía asignado previamente. Entonces le tengo que sumar 2 a las 0 instancias de los recursos 1 que tenía disponibles. Le tengo que sumar 0 a la 1 instancia de recursos 2 que tenía disponibles y le tengo que sumar 1 a la 1 instancia de recursos 3 que tenía disponibles y entonces me da 2, 1, 2. ¿Estamos bien? Sobre estos nuevos disponibles y sobre esta matriz de necesidades pendientes donde P2 está tachado, vuelvo a buscar un proceso que cumpla con la misma condición. Y ahí es repetitivo el algoritmo. ¿Hay alguno cuya pendiente sea menor o igual a los disponibles? Sí. ¿Cuál? El proceso 1. Entonces finaliza el proceso 1, lo tacho, y a los disponibles del estado anterior le sumo lo que tenía asignado este chamaco. Una de R2 se suma acá. Repito el proceso como un campeón. Ahora puedo finalizar el proceso 3 y ahí vienen las conclusiones. Acá termina el algoritmo. ¿Está bien? Algoritmo, una palabra que está como en estos momentos tiene un sentido más peyorativo, ¿no? En el mundo por fuera de lo que es sistemas, ¿no? Porque es el algoritmo de las redes sociales que nos manipula y nos muestra cosas malas o nos ciega, ¿no? Mostrándonos solo lo que queremos ver y entonces hacemos lo que nos dice el algoritmo, ¿no? Pero el algoritmo es algo bueno. Nada, sigamos. Entonces, ¿qué pasó en esta corrida del algoritmo? Todos los procesos finalizaron en esta simulación. Entonces, en este caso se concluye, como todos finalizaron, que el estado en el que estoy es un estado seguro. ¿Está bien? Y decimos que tenemos una secuencia de finalización. La secuencia segura, que es el orden en el que yo lo fui finalizando. ¿Está bien? En el caso en el cual, después van a haber algunos ejemplos donde va a pasar, no pudieran finalizar todos. ¿Por qué? Porque yo empiezo a hacer la simulación y digo, bueno, primero finaliza el proceso 2, después finaliza el proceso 3, y de golpe me encuentro con que no puedo avanzar más, porque los disponibles que hay, o los pendientes que hay, no son menores que los disponibles.
Acá no está pasando, pero podría pasar. Si eso pasa y ya no puedo avanzar, hay procesos que no finalizaron, ahí es cuando yo diría que es un estado inseguro. ¿Ok? No, esto es más mecánico. ¿Está bien? Entonces, el proceso me pide un recurso, simulo la asignación de recursos y aplico el algoritmo de seguridad. ¿Qué es esto? El algoritmo del banquero, digamos. Bueno, acá tenemos un No, es que caso en donde... realidad Sí. hay una diferencia entre el algoritmo del banquero y el de seguridad. ¿Y qué es el de seguridad? El del banquero es básicamente el procedimiento que describiste. Sí. Y el de seguridad, perdón, el de banquero, en un momento dado garantiza si el estado es seguro o no. Y el de seguridad hace la simulación. Es así. El de seguridad simula la asignación de un recurso en particular. Sí. Alguien está en una clase... Ah, estás vos, Fede, ¿no? En una clase de inglés. Sí, sí, perdón. Ahí me moví porque me di cuenta que tengo los auriculares y no escuchaba el ruido de fondo. No pasa nada. Repito, el algoritmo de banquero es el procedimiento que indica que en un momento dado un sistema esté en un estado seguro o inseguro. El algoritmo de seguridad es básicamente lo mismo, pero a eso se le agrega la asignación de un recurso a un proceso. Entonces, si se lo cita a ustedes, por ejemplo, ejecutar el algoritmo del banquero, tienen que tomar las matrices tal como están, seguir los pasos y concluir si el estado es seguro o inseguro. En cambio, si se les dice, quiero asignarle 2 instancias del recurso 4 al proceso 3, por ejemplo, el estado seguro o inseguro, si bien los pasos son los mismos, ese sería el algoritmo de seguridad. Esto lo aclaro porque el libro lo aclara, Lo dice, sí. bueno, lo expone de esa manera. Igual nosotros no solemos referirnos de esa manera, pero bueno, está bueno aclararlo porque el libro lo dice así, ¿no? Está bien. Bueno, fíjense acá, ¿no? Tengo este estado, ¿no? Necesidades máximas, recursos asignados, calculo las necesidades pendientes y de golpe, con este estado así como está, digo, hasta acá está todo bien, ¿sí? Es un estado seguro, este. Vamos ahora a aplicar de alguna manera el algoritmo de seguridad, como decía Fede. O sea, vamos a no simplemente correr el algoritmo del banquero sobre un estado actual, que ya es seguro. Vamos a ver cómo se usa cuando hay que simular la asignación, ¿no? Entonces, sobre este estado, el proceso 3, supongamos que me pide una instancia de R2. Veamos por un segundo el proceso 3. Dice que como máximo de R2 iba a pedir 2 instancias. ¿Sí? En este momento, P3 no tiene asignada ninguna. Por lo tanto, tiene pendientes 2 por pedir. Entonces, ¿cómo debe entenderse esto? De las 2 instancias pendientes que tiene el proceso 3 de R2, me pide una de ellas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿le asigna el sistema esa instancia o no? Y la respuesta es, primero va a correr al nuevo banquero para ver qué pasaría si asignara la instancia. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo. ¿Sí? ¿Qué significa simular la asignación de la instancia? Bueno, actualizo las matrices, o una copia de las matrices, esto no importa, es irrelevante, para reflejar ese nuevo estado. Si yo hubiera asignado el recurso, ¿está bien? Entonces, ¿qué actualizo? Bueno, la matriz de recursos asignados, en vez de 0, tiene que decir 1 acá. ¿Sí? En la de pendientes, en vez de 2, 1, porque ahora tiene uno menos pendiente, y actualizo el vector de recursos disponibles para indicar de que R2, donde tenía uno pendiente, ahora tengo 0. ¿Está bien? Entonces, acá yo ya estoy empezando la simulación. Digo que lo asigné, entonces me queda el estado de esta manera, el estado hipotético, ¿no? Entonces ahora sobre este estado hipotético futuro, corro el algoritmo del banquero. ¿Está bien? Y no lo corre acá, Dan. ¿Ves? Esto me pasa de vuelta, por robar presentaciones. Está mal eso, ¿no? Pero básicamente lo que va a pasar es que el algoritmo no puede ni empezar, ¿no? Porque, o si empiezo a finalizarlos. Ah, esto lo hacíamos en el pizarrón, ¿no? La puta que lo parió. Sí, pues acá termina esto.
A ver si lo podemos hacer un poco visualmente. ¿Quién tiene una cantidad de necesidades pendientes menor o igual? ¿Me ayuda, Fede, con esto? Vamos a tener que hacer un paso más que los disponibles para hacer el algoritmo banquero. En principio, el proceso 2, ¿está bien? Porque tiene pendiente 001 y los disponibles en este momento serían 001. Si el chamaco finaliza, me quedan un 202 y ahí va, ahí se da. Y con 202 en los disponibles, ni proceso 1 ni proceso 3 puede finalizar. No sé si lo llegan a ver. ¿Por qué? Porque con 202 en los disponibles, tanto proceso 1 como proceso 3 me piden una instancia de R2. Y yo no tengo ninguna disponible de R2. Así que el algoritmo del banquero sobre este estado modificado se quedaría incompleto en el sentido de que no finalizarían en la simulación proceso 1 ni proceso 3. Por lo tanto, concluiríamos que es un estado inseguro. Los invito a hacerlo. Sí, o lo hice mal. Quise hacer una pregunta ahora para que me respondan. Dale. Y lo piensen sobre todo. ¿Esto quiere decir que hay deadlock en el sistema? ¿Qué opinan? ¿No es que lo evitó justamente? Claro, no es que esta simulación es para evitar justamente el deadlock. Está bien, pero lo que pregunta Fede es, ponele que el algoritmo tiene una falla en la programación y dio estado inseguro, pero le asignó el recurso igual. ¿Qué es lo que sabemos sobre el sistema funcionando en ese estado inseguro? Que ¿Qué podría ocurrir? Claro, tal vez, exactamente, o sea, tal vez no pasa nada. ¿Sí? Tal vez no se produce un deadlock. Lo que sabemos es que en el estado seguro no se va a producir, ¿sí? Pero en el inseguro, incertidumbre. ¿Sí? Puede que sí, puede que no. Entonces, lo que pregunta Fede vuelve un poco al tema original, ¿no? El algoritmo es pesimista, asume el peor caso y dice, si existe una posibilidad de que ocurra, prefiero evitarla, por más que sea una probabilidad baja. ¿Sí? Entonces, nunca un estado inseguro. ¿Sí? Y de paso hago énfasis en esto porque es la principal confusión entre este algoritmo y el siguiente. El algoritmo de banquero o el algoritmo de seguridad garantizan que el estado va a ser seguro o inseguro, pero podría no ocurrir un deadlock, cosa que va a cambiar drásticamente en el siguiente algoritmo que vamos a ver después de este. Así que bien, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron en el chat. Podría haber en este caso un deadlock, no necesariamente lo hay, el sistema sigue corriendo. Bueno. Entonces, terminamos entonces de ver lo que es la estrategia de evasión, tanto por denegar el inicio del proceso como denegar la solicitud de recurso. Y en el caso de denegar la solicitud de recurso, ¿dónde estaba esto? Estaba acá arriba. Fue un poquito más largo de explicar, ¿no? Porque acá dijimos, bueno, pero en realidad cada vez que me pide un recurso, simulo que se lo asigno y corro el algoritmo del banquero, y si me da estado inseguro no lo asigno, ¿no? Y así por cada asignación, ¿no? Lo importante es que de esta manera, con algunas de estas dos técnicas dentro de esta estrategia, el deadlock se evita de manera dinámica, pero se evita, con cierto overhead, pero se evita, y todos felices como lombrices. Siguiente estrategia, la 3, cambia el enfoque y dice, bueno, aflojemos un poquito, más tranqui. ¿Sí? No seamos tan más papistas que el Papa. Analicemos un poco la cosa y si vemos que hay un quilombo, lo arreglamos, ¿no? Esto sería la estrategia 3, que es la de detección y recupero, a la cual estoy intentando llegar como un gil y todavía no llego. Ahí va.
Entonces, ¿qué pasa cuando el sistema tiene esta estrategia? Puede ocurrir un deadlock, puede ocurrir, el sistema no hace nada para evitarlo. Los procesos se inician y piden recursos y se asignan. Siempre y cuando el recurso esté disponible, se asigna. Recordemos lo que nos pasó con el algoritmo del banquero. O sea, puede llegar a pasar que un proceso pida un recurso que está disponible, pero el sistema se lo deniegue porque asignarle ese recurso generaría un estado que podría derivar en un deadlock. Pero el recurso estaba disponible. ¿Está? Pues acá dice, bueno, dale que va, inicia los procesos, te los asigno, dale que va, y cada tanto por detrás el sistema operativo analiza el estado del sistema a ver si ya ocurrió lo peor, digamos, a ver si ya ocurrió un deadlock. Y en caso de encontrarse con que haya ocurrido uno, intenta arreglarlo tomando alguna decisión que será más o menos drástica dependiendo de lo que se pueda hacer. Pero acá ya nos paramos en un modo más reactivo, ¿está bien? Van con los trapos, trato de que no pase naranja y si pasa, bueno, lo arreglamos. ¿Eh? Arreglarlo significa recuperación, ¿no? Recuperación bien entre comillas, pero básicamente no hay muchas opciones. O se finalizan los procesos involucrados, uno o más de uno. ¿Por qué? Porque si finalizas a los procesos involucrados en el deadlock, los procesos liberan los recursos que estaban involucrados, ¿no? Tratar de retroceder el proceso a un estado anterior, esto es medio complicado, no sé cuándo se puede hacer esto. Expropiar recursos, digamos, partimos de la base de que no es una opción, pero bueno, si lo fuera, si sacás los recursos, entonces desarmás el deadlock. Después en la práctica vamos a ver un poco algunos ejemplos de qué pasa cuando recuperamos. Lo importante es, si el sistema termina un proceso o saca un recurso o varios, tiene que asegurarse de que el deadlock ya no existe más. ¿Sí? No es simplemente sacar la ametralladora y empezar a matar y decir, bueno, listo, ¿no? Ahora, ¿cómo es eso de detectar el deadlock? Bueno, la idea es correr un algoritmo que le llamamos algoritmo de detección de deadlock y que es muy parecido al anterior, al del banquero. Por no decir que es igual, salvo que tiene un paso más al principio y hay una matriz que en vez de usar una, usa otra. Pero después es igual, ¿sí? Solo que como parte de una matriz distinta, en realidad la conclusión es distinta. ¿Sabes? Acá hay algunos criterios para ver qué proceso conviene terminar o copiar, ¿no? Nada. No me parece que valga la pena detenerse mucho en esto. Vamos al algoritmo de detección. Volvemos al estado del sistema. ¿Sí? Recursos totales, recursos disponibles, matriz de recursos asignados, y acá hay una diferencia importante. Esta matriz es nueva. ¿Sí? No es la misma que vimos antes. Esta es una nueva. Dice solicitudes actuales. ¿Vale? Nótese que no hay una matriz de necesidades máximas. Acá los procesos no están obligados a declarar lo que van a usar. Lo cual lo hace una estrategia un poco más flexible, ¿no? Un poco más práctica para los procesos. No tenemos la matriz de necesidades máximas y tenemos esta matriz de solicitudes actuales que es nueva. ¿Y qué representa? Aquellas solicitudes que los procesos realizaron sobre los recursos. No es algo pendiente de realizar, es algo que ya se realizó, una solicitud que se realizó. El proceso 1 pidió 2 instancias del recurso 1. No están asignadas todavía, pero las pidió. Esa sutileza de que esta materia representa algo distinto, lo cambia todo. ¿Sí? ¿Cómo es el algoritmo de detección? Primero, agrega un paso previo, que es tachar aquellos procesos del algoritmo que no tengan recursos asignados, como en este caso el proceso 4. Esto porque si no el algoritmo no funciona, no sé bien por qué, no importa, pero tiene un sentido, digamos. Si un proceso no tiene recursos asignados, no está en un deadlock. Entonces lo tachamos, no es parte de mi algoritmo. Pero recién ahí arranca. Y acá, una aclaración importante, digamos.
Este es un algoritmo de detección de deadlock. ¿Qué significa esto? Sobre un estado actual, en este caso este estado, voy a averiguar si hay o no un deadlock en este momento. ¿Está bien? Es otra la conclusión. Ahora me hago la pregunta de, ¿hay un deadlock ahora? ¿Sí o no? Este es el estado actual. ¿Sí? Y el algoritmo me va a responder eso. ¿Sí o no? No me va a decir nada sobre el futuro. Me va a decir si ahora hay o no un deadlock. ¿Ok? Tacho este proceso 4 porque no tiene ningún recurso asignado, es un paso base del algoritmo. Pongo acá a la derecha los disponibles, igual que hacía la otra vez, y a partir de ahora, igual que hacía la otra vez, empiezo a simular, finalizar los procesos con sus solicitudes actuales, cuyas solicitudes actuales sean menor o igual a los disponibles que están acá arriba. Acá es donde el algoritmo es igual al anterior. En este caso podría empezar con este proceso, por ejemplo, el proceso 2. ¿Está bien? ¿Y qué pasa con el algoritmo? Si todo finaliza, no hay un deadlock. Si hay procesos sin finalizar, hay un deadlock. A ver. Acá estamos finalizando primero el proceso 2. Actualizo los disponibles. Y acá me encuentro con que para las solicitudes actuales de P1 y de P3 no son menores o iguales que los disponibles de este momento. ¿Por qué? Porque este me pide una de R2 y también. Para empezar. Ahí está el problema. Entonces, el algoritmo termina acá. Nadie más puede finalizar. Como no todos los procesos finalizaron, concluyo que hay un deadlock. Eso es lo que me dice el algoritmo. Y con el agregado de que los procesos que no finalizaron, en este caso P1 y P3, son los que están involucrados en el deadlock. Eso también me lo dice el algoritmo de esta manera. ¿Está bien? Estamos más o menos, esto se va a terminar de consolidarse el martes que viene cuando hagamos la práctica. Pero bueno, también vamos a hablar sobre esto, ¿no? A ver si acá hay un gráfico, a ver. No. Acá dice, el proceso 4 está en inanición. Eso significa que, según esto, el proceso 4 no está en deadlock. Pero el proceso 4 tiene solicitudes actuales, pendientes. ¿Vale? Es importante cuando hacemos el algoritmo de detección de deadlock, distinguir aquellos que forman parte del deadlock de aquellos de los que no, y dentro de los que no, distinguir si hay algún proceso que está en inanición. Eso significa que es un proceso que está afectado por el deadlock porque no puede finalizar, esperando por algún recurso, pero no es parte de la espera circular. Y este es el ejemplo del proceso P4. Los invito a hacer un grafo de asignación de recursos sobre este estado, ¿sí? Sobre este, el inicial, este de acá. Y deberían visualmente ver el tema ese. ¿Sí? La clase que viene igual lo hacemos junto con el ejemplo de código. Sí, dos cosas para hacer la clase que viene. Ejemplo de código y grafo de asignación de recursos sobre este ejemplo de la presentación. Pero los invito a que lo hagan en sus casas. Bueno, entonces, tercera estrategia, detección y recupero. ¿Sí? Y la última es la estrategia de no hacer nada, ¿no? La del avestruz, es esta, digamos. ¿Por qué piensan que tiene sentido que algunos sistemas tengan esta estrategia? Mis queridos 70 participantes. No está tan mal, ¿eh? Porque hay poca probabilidad que ocurra. Puede ser, Porque a mucho no le importa. pero ¿y si pasa? Claro. Me gusta más eso, no le importa. ¿Y por qué no le importa? Y ponerle los sistemas de Windows, así, de sistemas de usuario, si se bloquean no pasa nada, porque no es que se va a romper algo, no es un sistema, no sé, de una central nuclear que si falla explota todo, sino que Ahí es va. algo más.
Que bueno, Exactamente, explota la computadora, se reinicia, de última se apaga la computadora y ya está. No hay problema. exactamente, va por ahí. O sea, depende, para agregar ahí a lo que decía ahí Lautaro, creo, depende de las consecuencias, o sea, cuáles son las consecuencias si el deadlock ocurre, ¿no? De eso depende. Si la computadora la estoy usando yo para jugar al Buscaminas, bueno, reinicio y ya está, ¿sí? No es tan grave. Si la computadora maneja una central nuclear y hay un deadlock, podríamos tener un problemita, ¿no? Entonces, eso va a determinar qué estrategia tomar. Y uno podría decir, bueno, pero está bien, pero ¿qué prefiero? ¿Tener un deadlock o no tenerlo? Y mejor no tenerlo, claramente. Pero no es gratis no tener un deadlock, ¿o no? No tener un deadlock puede implicar estar monitoreando el sistema a ver si ocurre uno y recuperarlo, o activamente tener un sistema operativo corriendo el algoritmo del banquero para preventivamente asignar o no asignar recursos todo el tiempo. O sea que hay un costo en las estrategias de prevenir o de evadir. ¿Está bien? Porque si no, obviamente, no lo tengamos, ¿no? Entonces siempre, como buenos ingenieros y ingenieras, tienen que poner en la balanza todo, ¿no? Sí, o sea, los problemas que puedo tener y cómo puedo evitarlos, pero el costo de evitar esos problemas comparado con el costo de que los problemas ocurran. Porque muchas veces lo mejor es no hacer nada y esto no aplica solo para adentro, en general, digamos, ¿no? Y ahí al principio dijeron una cosa que es interesante, que es, bueno, tiene poca probabilidad de ocurrir. Sí, pero cuidado, ¿no? Porque si estás en una central nuclear y yo te digo que la probabilidad de que se vaya todo al carajo por un deadlock es del 1%, igual desearíamos la estrategia del avestruz. Me parece que no. Porque por más que es baja, si pasa, nos vamos a acordar por los próximos 500 años. ¿eh? Entonces, hay que ver un poquitito la gravedad y obviamente también la probabilidad que ocurra, ¿no? Eso me hace acordar que tengo que ver la serie esta Chernobyl, que estuvo de moda creo que el año pasado. No sé si era buena, pero podríamos verla. Bueno. Estamos más o menos. Algunos sistemas tienen una estrategia integrada, digamos, donde sobre algunos recursos se aplica una técnica y sobre otros otra. Y medio que con esto no hay mucho más. O sea, recordemos, hay un par de preguntas para responder. Exactamente, es más caro tratarlo que el impacto que se ocurre, ¿no? Es un poco una buena definición, ¿no? ¿Qué se hace en los sistemas operativos hoy en día? Los sistemas multipropósito como Windows, Linux y Mac, avestruz, digamos. Pero sistemas no operativos, pero sistemas de bases de datos de tipo transaccionales, suelen tener estrategias más activas con respecto al deadlock. Hablo de bases de datos como Oracle, MySQL, por ejemplo. Ahí suele haber otras estrategias. Y definitivamente un sistema que maneje algún recurso o transporte o cosa muy crítica, probablemente no tenga ni el avestruz y tal vez tampoco la de detección, depende. Pero ¿eso qué hace? Hace que el costo de solucionarlo sea alto, ¿no? Bueno, nada. Y volar es caro, y sí, ¿por qué? Porque hay un montón de sistemas que se aseguran que no nos caigamos, ¿no? Pero sí, los sistemas que tenemos ahora como sistema operativo, en general no adoptan ninguna estrategia, es la estrategia del avestruz, ¿sí? Overhead, sí, pero algunas tienen más que otras. En la guía de ejercicios hay preguntas sobre eso, ¿sí? Algunas estrategias tienen, de las que vimos de las 4, algunas tienen nada de overhead, otras tienen un poco de overhead, otras tienen mucho overhead, ¿sí? Se los dejo para que piensen y el martes que viene lo charlamos. La estrategia que voy a decir Nicolás Fernández de una especie de watchdog que detecte procesos es la estrategia de detección y recupero. Y reiniciarlos es una especie de, bueno, es una manera, es como matarlos, pero después volverlos a la vida. Pero hay que ver si eso tiene sentido para el sistema, ¿no? Para los procesos. ¿Sí? Porque por ahí no, porque se pierde todo el trabajo que estaban haciendo, ¿no? Pero lo que vos mencionás, Nicolás, es la estrategia de detección y recupero. Laurena me recomienda ver la serie de Chernobyl, la voy a ver.
eh, base de datos son infumables, bla, 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 salvo que sea una base de datos NoSQL. Ahí se puede, ahí no hay nada de control, pero bueno, tenés menos garantías, digamos, ¿no? Es más viva la pepa, otro día charlamos sobre eso. Fue respondió, bla, 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 no existe algún método que consista en darle un recurso auxiliar a un proceso para que no tenga deadlock. No existe algún método Justo que consista en... estaba respondiendo a esa pregunta. Yo creo que, por lo que entendí, Lucas, no se podría porque justamente no hay más procesos. La idea sería contar la cantidad de instancias de proceso que existen y no debería haber una instancia nueva. Si es eso lo que preguntaste, que no se Me podría. parece que no. La realidad es darle un recurso auxiliar, pero ¿qué vas a hacer? ¿Fabricás un recurso? No, no podés hacer eso. Y si vos fabricás un recurso, porque podés hacerlo, después tenés que volver, los cambios que haya hecho tendrías que replicarlos en el original. Te agrega un montón de complejidad que por ahí en algún caso se puede hacer, pero lo veo difícil. Pero igual es interesante la pregunta de Lucas. Eh, pero bueno. Bueno, bien, había varias preguntas. Me gusta. Me gusta el arte. ¿Qué más? ¿Alguna otra duda? Porque ya estamos cerrando con la clase. Yo Dígame. tengo una duda, pero más a la hora de la ejercitación. A ver. Por ejemplo, cuando detectamos que hay no hay un camino, a la hora de justificar que hay un deadlock, tendríamos que hacer todos los caminos posibles, porque ya de elegir todos los recursos, porque bueno, capaz los ejemplos tienen pocos, entonces ya se ve naturalmente, pero capaz Bien. cuando son más y hay más recursos, a la hora de justificar, tenemos que hacer todos los caminos, o se puede justificar, no sé, escribiendo, que ahora que es presencial capaz es un poco más fácil. Más como la Bien. justificación sería. Está bien, está bien. Antes de eso, déjame hacer una aclaración para que el resto tengan contexto por las dudas. Lo que está refiriendo Lautaro es, ¿qué pasa si yo, pues supongamos que acá tengo que elegir entre el proceso 1 y el proceso 3? En este caso, ninguno de los dos podía avanzar, pero supongamos que los dos fueran susceptibles de ser elegidos, porque sus solicitudes fueran menores. ¿Cuál elijo primero? Porque ambos me van a marcar un camino distinto. Acá ya termina igual, ¿no? Pero supongamos que hubiera muchos pendientes, ¿no? Si hay varios lugares por donde empezar, tengo caminos distintos, ¿no? ¿Cuál elijo? Pero la respuesta es, si vos encontraste un camino en el cual todos finalizan, ¿sí? Listo, no tenés que buscar más caminos. Con encontrar uno alcanza. Esa es la primera respuesta. Tanto para detectar que estás en un estado seguro, como en este caso para detectar que no hay deadlock. Con encontrar un camino alcanza, vos tenés que elegir por dónde ir. Las matrices no van a ser tan grandes como para que te vuelvas loco. Con encontrar un camino alcanza. Ahora, si te bloqueas en el camino que elegiste, tenés que probar otras combinaciones. ¿Qué significa eso? Que si vos encontrás un camino donde todos finalizaron, ya está. Pero mientras no encuentres un camino donde todos finalizan, tenés que probar todas las combinaciones. ¿Está bien? O sea que vas por un lado, te trabaste, volvés y vas por el otro. ¿Entiendes? Esa sería la respuesta. Y de vuelta no van a ser tan grandes las matrices como para que te vuelvas loco con la combinatoria, ¿no? 1, 2, 3 caminos y listo, digamos. No nos interesa tanto que tampoco volvernos loco con eso. ¿Está bien? Buenísimo. Buenísimo. Gracias, profe. Bueno, y está buena la pregunta porque queda para cualquiera que se ponga ahí a hacer ejercicios. ¿Me están escuchando en este momento? Hola, hola. Sí, 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 sí. se escucha. Sí, sí. ¿Por qué me aparece un cartel que dice que estoy offline? Bueno, no importa. Más magia de la vida. Bueno, ¿alguna otra duda más? Nada por aquí, nada por allá. Dejamos de grabar, si les parece. Adiós.